Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Era imposible negarlo, Karin era una verdadera genio natural. Bajo la guía de Kiyoshi, logró controlar el chakra tras apenas unos intentos. Y aunque acababa de cumplir 7 años, como descendiente del clan Uzumaki, su chakra superaba con creces el de cualquier adulto promedio. Con dedicación, aún estaba a tiempo de volverse fuerte. ¿De verdad? Shizune miró a Karin sorprendida, luego sonrió. Déjamelo a mí. ¿En serio? ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Exclamó Karin, visiblemente emocionada. Después de presenciar semejantes jutsus, ¿cómo no iba a querer aprender? Keiko, aunque todavía algo pálida, ya se veía mucho mejor gracias a los tratamientos de Tsunade. Sonreía con sinceridad al ver a su hija tan feliz. En un mundo tan cruel como el de los shinobi, la única forma de vivir con seguridad era obtener poder. Y por fin, Karin tenía una oportunidad. ¡Boom! Un fuerte estruendo sacudió el suelo. Liberación de la tierra, muro estilo tierra, anunció uno de los clones. El terreno tembló. Se abrió una grieta enorme justo en el centro, y al otro lado, una porción del suelo se elevó de golpe, formando un muro de tierra de más de 100 metros. La estructura era masiva, imponente. Liberación de agua, jutsu de la cuenca de la cascada, entonó otro clon. Un chorro de agua brotó violentamente hacia el cielo. Cayó como una catarata, transformándose en una verdadera cascada que retumbaba al tocar el suelo. Debajo, se formó rápidamente una cuenca, que se llenó hasta convertirse en un gran estanque cristalino. Liberación de fuego, jutsu de llama de dragón, declaró el siguiente clon, haciendo sellos veloces y complejos. Inhaló profundamente, acumulando chakra en su boca, y luego exhaló violentamente. ¡Zas! Una gigantesca llamarada en forma de dragón emergió, rugiendo con fuerza. El cielo se tiñó de rojo, y una ola de calor abrasador se expandió en todas direcciones. El dragón de fuego descendió con fuerza, estrellándose contra el estanque. ¡Boom! ¡Boom! La explosión de calor fue tan intensa que evaporó gran parte del agua. El estanque quedó destruido, irreconocible, y la cascada casi se desintegró. El suelo, ennegrecido y agrietado, ardía. Shizune, que conocía bien la fuerza de Kiyoshi, quedó sin palabras. Keiko y Karin, con los ojos muy abiertos, tampoco podían reaccionar. TSK, mocoso, estás progresando demasiado rápido, murmuró Tsunade dentro de la cabaña de madera, mientras le enseñaba técnicas médicas a Kiyoshi. Observó la escena desde la ventana, divertida. Tu dominio sobre los 5 elementos está casi consolidado. A este ritmo, superarás incluso al tercer Hokage muy pronto. ¿En serio? Kiyoshi alzó una ceja, con una sonrisa juguetona. Siempre quise superar al supuesto Hokage más fuerte. Mocoso, Tsunade no pudo evitar soltar una risa. En realidad, a ella tampoco le gustaba mucho la arrogancia con la que Hiruzen se hacía llamar el dios shinobi en los libros de texto. Solo pensarlo era ridículo. Aunque me pregunto si lograrás dominar alguna vez las artes sabias del bosque Shikkotsu. No era que dudara de su talento, pero el modo sabio del bosque Shikkotsu requería una disposición especial, equilibrio, serenidad y una mente libre de conflicto, como la de su abuela, Mito. ¿Jutsu sabio? Kiyoshi ladeó la cabeza, curioso. Tsunade nee, recuerdo que los pergaminos del elemento madera que dejó el primer Hokage incluían jutsus prohibidos de nivel sabio. ¿Él aprendió el modo sabio del bosque Shikkotsu? Su curiosidad por el primer Hokage era genuina. Su inmenso chakra y su elemento madera casi infinito parecían obra de alguien que había dominado el modo sabio a la perfección. No, en realidad no, negó Tsunade. Él no tenía contrato con el bosque Shikkotsu. Ese contrato era de mi abuela Mito. Mi abuelo desarrolló sus propias versiones del jutsu sabio, basadas en las artes del bosque Shikkotsu y también en las del monte Myoboku. Acarició la cabeza de Kiyoshi con cariño y le sonrió. Si alguien puede lograrlo, eres tú. Kiyoshi respondió con una sonrisa silenciosa. ¿Modo sabio? Ya lo había dominado hace tiempo. Capítulo 72. Años que pasan. El tiempo voló como una flecha. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 años. En medio de un pintoresco bosque de la Tierra del Fuego, una hermosa cabaña de madera se alzaba tranquilamente, rodeada por la brisa suave del amanecer. Bostezó Tsunade, recién salida de la ducha. Frotándose los ojos somnolientos, salió de la cabaña.
1992, 93, 94. A esa hora, Kiyoshi ya estaba en pleno entrenamiento, el cuerpo completamente empapado en sudor. Al notar la figura femenina que acababa de salir, gritó con energía: «Have. Buenos días, Tsunade Nee». Mientras hablaba, seguía haciendo flexiones invertidas con una sola mano, subiendo y bajando sin esfuerzo, como si la gravedad no lo afectara. Atadas a sus piernas llevaba unas pesas de plomo gigantescas, de un tamaño tal que dejarían a cualquiera boquiabierto. «Buenos días, Kiyoshi», respondió ella con una sonrisa cálida. Después de 2 años, ya estaba acostumbrada a su entrenamiento extremo. Esas pesas no eran para nada comunes. Si una de ellas cayera desde esa altura, dejaría un cráter en el suelo sin dificultad. Para cualquier persona normal, someterse a semejante carga a tan corta edad causaría daños irreversibles. Pero Kiyoshi era diferente. Había nacido con una fuerza física sobresaliente y una capacidad de recuperación excepcional. Solo después de realizarle múltiples exámenes, Tsunade accedió a dejarlo continuar con un régimen de entrenamiento tan exigente. De hecho, comparado con los entrenamientos peligrosos a los que solía someterse, esto era casi un juego para él. ¡Qué hermoso día!, exclamó Tsunade, estirándose bajo el cielo azul salpicado de nubes blancas. Al hacerlo, sus elegantes curvas quedaban marcadas por la luz matutina. Frotándose los hombros, adoloridos por su pesado colgante, preguntó: «Kiyoshi, ¿dónde están Shizune y Karin?». Hace 2 años, siguiendo la sugerencia de Kiyoshi, Karin, quien había demostrado un control del chakra excepcional, fue aceptada oficialmente por Tsunade como su tercer discípula. Con su afinidad hacia el clan Uzumaki, Tsunade la acogió con entusiasmo. A partir de entonces, su grupo pasó de ser un trío a un equipo de 4. La madre de Karin, Uzumaki Keiko, los acompañó durante 3 meses. Gracias al cuidado de Tsunade y los recursos médicos del grupo, su salud mejoró considerablemente. Después, Kiyoshi la envió de regreso a Konoha, donde uno de sus clones de madera se encargó de establecerla en la antigua casa de su familia. Con una carta de recomendación de Tsunade, Keiko consiguió un trabajo como enfermera interna en el hospital de Konoha. Debido a la influencia de Tsunade, solo fue interrogada brevemente por la división de inteligencia, y una vez confirmada su inocencia, se le permitió establecerse en la aldea sin complicaciones. 1998, 99, 2000. Exclamó Kiyoshi, finalizando su rutina. Empapado de sudor, pero sin perder el aliento, se impulsó con las palmas y se puso de pie como si las enormes pesas no significaran nada. Secándose la frente, miró a Tsunade con una sonrisa. Shizune-senpai llevó a Karin a recolectar hierbas esta mañana. 2 años habían pasado. Tsunade se veía igual que siempre, tan deslumbrante y juvenil como si el tiempo no la tocara. Kiyoshi, en cambio, había dejado de ser un niño travieso. Con solo 10 años, ya medía más de 1,60 m. Aunque sus rasgos aún eran algo aniñados, había una firmeza en su mirada que le daba el porte de un adolescente mayor. «Señora Tsunade, Kiyoshi». 2 voces se escucharon a lo lejos. Eran Shizune y Karin. Shizune, aunque su cuerpo no había cambiado mucho, mostraba una madurez evidente en su actitud. A su lado corría una niña pelirroja de unos 9 años con gafas, una canasta en las manos y una sonrisa radiante. «Te lo he dicho 1000 veces», Kiyoshi miró a Karin, que se acercaba corriendo alegremente, y le dio un suave golpecito en la frente. «Llámame Kiyoshi-senpai o Kiyoshi-nii. No seas tan informal». Comparada con la niña delgada y tímida de hace 2 años, Karin ahora era vivaz y encantadora. Su cabello rojo brillante resaltaba bajo el sol, sus rasgos delicados mostraban una belleza en crecimiento y su piel resplandecía gracias a una mejor alimentación. «HMPH, ni hablar», refunfuñó, inflando las mejillas. «Solo eres 1 año mayor que yo». «1 año es 1 año», le contestó él, despeinándole el cabello con una sonrisa. «Así que sigues siendo senpai». «HMPH. Kiyoshi, idiota», gruñó ella, sonrojándose mientras se lanzaba sobre él, intentando pellizcarle la mejilla. «Me despeinaste otra vez». En un instante, la mano de Kiyoshi se movió y zarcillos de enredaderas verdes brotaron de sus dedos. Con rapidez, envolvieron a Karin y la levantaron por los aires. Ella se retorcía, colgando como un pez atrapado en una red. «Kiyoshi, monstruo. Suéltame», gritó entre frustración y vergüenza. Luego,
girándose hacia Tsunade, se quejó, Tsunade-sama. Mire lo que hace Kiyoshi, otra vez me está acosando. Está bien, ya basta ustedes dos, intervino Tsunade con una carcajada, separándolos. En estos 2 años hemos recorrido gran parte de la Tierra del Fuego. Creo que ya es hora de que exploremos la Tierra del Agua Caliente. Las aguas termales de allí son famosas en todo el mundo shinobi. Se dice que tienen propiedades rejuvenecedoras y embellecedoras. ¿Aguas termales? Repitieron Karin y Shizune al unísono, con los ojos brillando de emoción. ¿En serio? Increíble. Kiyoshi solo suspiró por dentro. Como era de esperarse, cuando se trataba de tratamientos de belleza, ni siquiera Karin podía resistirse. Capítulo 73. Seiyojin. Capítulo extra. Muy pronto, Kiyoshi atrapó algunos conejos y comenzó a preparar el desayuno. Trabajando junto a Karin y Shizune, se encargaron rápidamente de la preparación, limpiaron los conejos y los pusieron a asar al fuego. Los 4, maestro y discípulos, se sentaron alrededor de la fogata, creando una escena cálida y familiar. Aquí, Tsunade-ne, dijo Kiyoshi con una sonrisa mientras le ofrecía un conejo asado. Gracias, respondió ella, aceptándolo sin dudar. Dio un delicado mordisco y saboreó el sabor. Una expresión de satisfacción apareció en su rostro. Como siempre, Kiyoshi, tu cocina nunca deja de conquistarme. Por cierto, Karin, Tsunade se volvió hacia la chica, que aún parecía un poco molesta por haber sido colgada por cierto monstruo, y que de vez en cuando lanzaba muecas a Kiyoshi. ¿Cómo va tu progreso con el jutsu de palma mística? Para quienes tenían suficiente control de chakra, dominar ese jutsu médico de rango A no era particularmente difícil. La verdadera prueba era aplicarlo de forma fluida y eficaz. Por supuesto, Lady Tsunade. Ya me he vuelto bastante experta en el jutsu de la palma mística, declaró Karin con orgullo, dándose una palmadita en el pecho. Durante los últimos 2 años, guiada por Shizune, Kiyoshi y Tsunade, todos ninjas médicos altamente capacitados y gracias a su propio talento, Karin logró dominar el jutsu tras un intenso entrenamiento que duró más de 2 semanas. Puedo curar incluso animales pequeños rápidamente, dijo, presumiendo mientras formaba sellos con las manos. Una suave luz verde apareció en sus palmas. Sí, Lady Tsunade, agregó Shizune con una sonrisa. El progreso de Karin ha sido impresionante, aunque aún es un poco rudo, ya está lista para la siguiente etapa de entrenamiento. A diferencia de Kiyoshi, cuyos talentos eran casi monstruosos, el crecimiento de Karin era el de una genio normal. Y aunque tener compañeros de equipo tan excepcionales podía ser intimidante, Shizune no se rindió. Buscaba frecuentemente el consejo de Kiyoshi y entrenaba duro para mejorar su control de chakra, negándose a quedarse atrás. Puede que no alcanzara los altos estándares de Tsunade, pero su progreso era digno de admiración. Bien. Cuando lleguemos al país de las aguas termales, Karin, buscaré situaciones reales para poner a prueba tus habilidades, dijo Tsunade con aprobación. Eso sería increíble. Celebró Karin, sacando la lengua y haciéndole una mueca a Kiyoshi. Solo espera, Kiyoshi. Te superaré algún día. Lo que ella no sabía era que Kiyoshi la había estado provocando a propósito. Había notado hace 2 años, cuando ella tenía apenas 7, que se había enamorado de su aspecto irresistible. Para evitar que se enamorara más, había hecho un gran esfuerzo por mantenerla con los pies en la tierra, prefiriéndola como amiga y hermana menor antes que como admiradora deslumbrada. Después de todo, la Academia Ninja ya tenía suficientes fanáticas. ¿En serio? Rió Kiyoshi, dándole una palmadita en la cabeza. Entonces será mejor que te esfuerces. Oye. ¿Me despeinaste otra vez? Protestó Karin, haciendo pucheros. Muestra algo de respeto, mocoso. Para ti soy senpai, mi pie. Al verlos discutir, Tsunade y Shizune intercambiaron sonrisas divertidas. En esos momentos, Kiyoshi parecía un niño normal de su edad, tratando a Karin como una hermana pequeña. De no ser por esos instantes, su naturaleza madura y serena rara vez mostraba ese lado tan juguetón. Está bien, Kiyoshi, ya basta de molestar a Karin, dijo Tsunade, sacando un pergamino y lanzándoselo. Esto es para ti. ¿Qué pasa? Preguntó Kiyoshi, curioso. Al abrir el pergamino, lo recibió el título Seiyojin en letras grandes sobre el papel blanco. Sus ojos se abrieron de par en par, rebosantes de emoción. Este es el Seiyojin, una técnica que me transmitió mi abuela.
Y junto con él, la técnica de creación y renacimiento que desarrollé a lo largo de los años, explicó Tsunade con seriedad. Tus habilidades médicas han avanzado tanto en estos 2 años que ya casi igualas las mías. Aparte de estas técnicas, no me queda mucho que enseñarte. Si quieres seguir mejorando, dependerá de ti. Tal como Tsunade había predicho, en solo 2 años, Kiyoshi había absorbido casi todo el conocimiento médico que ella acumuló en décadas. Superaba con creces a Shizune, y sus ideas únicas incluso dejaban a la propia Tsunade sorprendida e inspirada. Sin duda, estaba listo para avanzar por su cuenta. La única brecha que quedaba entre ambos era la experiencia en el campo, pero si él simplemente la imitaba, solo estancaría su crecimiento. Necesitaba forjar su propio camino. Estas dos técnicas están profundamente conectadas. Para aprender la técnica de creación y renacimiento, primero debes dominar el sello Jin, explicó Tsunade. Aunque con tu capacidad innata de sanación, tal vez ni siquiera necesites el renacimiento de la creación. Lo que realmente necesitas es el Sayo-in, que te permite almacenar chakra sobrante para usarlo después. No, creo que todas estas técnicas podrían ser útiles, respondió Kiyoshi, tomando el pergamino con una sonrisa. Tsunade, ¿recuerdas el concepto de pergamino médico que mencioné una vez? Claro que lo recuerdo, asintió ella. Tu idea, aunque desafiante, es factible, pero con limitaciones importantes. En una de sus discusiones, Kiyoshi había propuesto que técnicas avanzadas como el jutsu de la palma mística se pudieran sellar dentro de un pergamino por un ninja médico experto. Así, alguien sin entrenamiento médico podría activarlas como una cura de emergencia. Pero la aplicación era compleja, las lesiones eran demasiado variables para una solución universal. ¿Y si pudiéramos sellar todo el sello Jin, o incluso el renacimiento de la creación, dentro de alguien? Como si selláramos a una bestia con cola, sugirió Kiyoshi, con los ojos brillando de ambición. Luego, con un mecanismo especializado de transformación de chakra, podrían liberarlo, como un Jinchuriki controlando a su bestia. Sería como dominar el sello Jin y el renacimiento de la creación desde adentro. ¿Qué? Jadeó Shizune. Karin también lo miraba con ojos abiertos de par en par. Sin duda estás pensando fuera de lo común, Tsunade lo observó con una mezcla de incredulidad y admiración. Frunció el ceño y murmuró pensativa, teóricamente es posible, pero extremadamente difícil. A diferencia de Shizune y Karin, Tsunade sí podía imaginar las implicaciones más amplias. Esto sería, esencialmente, una nueva técnica prohibida, declaró. Si tiene éxito, podría causar una revolución en el mundo shinobi, permitiendo que incluso un ninja promedio alcance un poder extraordinario. Capítulo 74. Los miedos de Tsunade. Frente a la fogata, el rostro de Tsunade vaciló. Su mirada se posó sobre Kiyoshi, cargada de pensamientos sombríos. Tras un largo silencio, exhaló con profundidad y su expresión se tornó más grave que nunca. El desarrollo de este tipo de jutsu prohibido implicará inevitablemente la experimentación humana. Si realmente se lograba crear una técnica así, sus implicaciones serían inconmensurables. Si incluso el sello Jin y el renacimiento de la creación podían sellarse en el cuerpo de otra persona, permitiéndole dominarlos como si fueran propios, ¿qué impediría hacer lo mismo con otros jutsus de alto nivel? Y eso era solo el principio. Para alcanzar semejante resultado, se requerirían pruebas. Pruebas humanas. Y serían sangrientas. Sí, es inevitable, asintió Kiyoshi con seriedad, comprendiendo bien sus preocupaciones. Tsunade temía que él terminara como Orochimaru, arrastrado por una obsesión incontrolable, deformado por su ambición y dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso sus propios camaradas, en pos del poder. ¿Qué? Exclamaron Karin y Shizune desde un costado, sorprendidas. Sus rostros palidecieron al escuchar la conversación. Kiyoshi, dijo Tsunade, respirando hondo. No te detendré. Sé que no puedo hacerlo, lo miró directamente a los ojos, hablando con voz suave pero firme. Pero espero que te aferres a tus principios. No te pierdas en esta búsqueda. Sabía que Kiyoshi aún conservaba su humanidad. No era como Orochimaru. No todavía. Pero lo más peligroso no era caer, sino deslizarse. Ceder una vez, solo un poco, podía ser el principio del fin. Y mantener el autocontrol cuando se rozaba ese límite era extremadamente difícil. Tsunade, no tienes que preocuparte, dijo Kiyoshi con una expresión seria. No cruzaré la línea, aún tenía sus principios. Y sabía dónde buscar.
El mundo shinobi era inmenso. Bandidos. Ninjas renegados. Criminales de guerra. Si le tomaba más tiempo, lo aceptaría. Encontraría sus recursos entre aquellos que ya habían perdido su humanidad. Después de todo, no querría decepcionarte, Tsunade Nee, añadió, sonriendo con suavidad mientras la miraba a los ojos. Creo en ti. La sinceridad en su mirada hizo que la expresión de Tsunade se suavizara. Le revolvió el cabello con ternura y murmuró, pero recuerda, no te apresures. Tsunade no era ingenua. Había sobrevivido a guerras y visto los horrores del mundo shinobi. Sabía que incluso su tío abuelo, el segundo Hokage, había realizado experimentos humanos para desarrollar técnicas prohibidas. De lo contrario, el Edo Tensei jamás habría existido. Claro que Tobirama Senju solo usó criminales sentenciados, bandidos y cadáveres enemigos. A diferencia de Orochimaru, quien atacó incluso a inocentes, incluyendo a sus propios compañeros. Mientras Kiyoshi siguiera el ejemplo del segundo Hokage, ella no lo detendría. Esto no se logrará de un solo paso, dijo Kiyoshi con una sonrisa tranquila. Iré despacio. Sellar completamente el sello Jin y el renacimiento de la creación dentro del cuerpo de otra persona, permitiéndole manejarlo como si fuera un Jinchuriki con su bestia con cola, no era una hazaña menor. Pero podía lograrse, paso a paso. Entonces, el primer paso del plan, Kiyoshi sonrió, es dominar algunas técnicas de sellado. Durante los últimos 2 años, no había viajado a Konoha para robar o aprender técnicas secretas o prohibidas. En cambio, se concentró en el ninjutsu médico, guiado por Tsunade, y en estudiar los pergaminos Uchiha. Aprendió jutsus, técnicas prohibidas y secretos de generaciones anteriores, absorbiéndolos por completo hasta convertirlos en su base. Incluso para la mayoría de los jutsus elementales estándar, ya ni siquiera necesitaba realizar sellos manuales. No conozco muchos jutsus de sellado, comentó Tsunade. Solo la fuerza de 100 sellos. ¿Quieres aprenderla? Como nieta de Uzumaki Mito y heredera del linaje Senju, su control de chakra era excepcional. Tenía potencial para aprender sellos, pero nunca se había interesado particularmente en ello. Más allá del sello Jin, no había aprendido nada del arte Uzumaki. No hay prisa, respondió Kiyoshi con calma. Primero me concentraré en dominar el sello Jin, una cosa a la vez. Sonrió, despreocupado. En cuanto a otros jutsus de sellado, siempre puedo pedírselos a Danzo. Tsunade cruzó los brazos con escepticismo. ¿O podrías visitar el país de los remolinos algún día? Tal vez encuentres algo que valga la pena allí, ¿eh? ¿El país de los remolinos? Los ojos de Karin brillaron de curiosidad. Nunca había visto la tierra natal de su madre. Siempre había sentido una mezcla de nostalgia y deseo de saber cómo era. Pero después de tantas guerras, probablemente solo quedaban ruinas. En todo caso, la mirada de Kiyoshi se volvió suave mientras contemplaba el hermoso rostro de Tsunade, con un toque de picardía. Tsunade Nee, tú también me ayudarás, ¿verdad? A decir verdad, aunque tenía interés en dominar las técnicas de sellado, no estaba apurado por desarrollar ese jutsu prohibido. Ni siquiera lo quería para sí mismo. Era por Kurenai, Ino, Tenten y las demás. Él creía firmemente que lograría la inmortalidad. Por eso, no quería ver cómo las mujeres que amaba envejecían y se marchitaban con el tiempo. No le importaría contratar a 1 o 2 asistentes capaces para que lo ayudaran a alcanzar ese sueño. Mocoso, gruñó Tsunade, mirándolo con exasperación. Así que esa era su intención, arrastrarla a ella también. Pero, honestamente, si no lo ayudaba, no estaría tranquila dejándolo hacerlo solo. Capítulo 75. El culto de Hachin, 2. Todos estaban bien alimentados y satisfechos. Tsunade no tenía prisa por irse. En lugar de eso, le pidió a Shizune que siguiera instruyendo a Karin, mientras ella conducía a Kiyoshi de regreso a la cabaña. Había decidido enseñarle personalmente el jutsu de la fuerza de los 100 sellos. Le indicó que revisara los pergaminos sobre el sello Jin y el propio jutsu. Así que el jutsu de la fuerza de los 100 sellos requiere acumular una cantidad específica de chakra durante 3 años. Preguntó Kiyoshi con asombro tras leer la introducción del pergamino. Eso es para quienes tienen menos reservas de chakra. Aunque yo lo perfeccioné antes de comenzar mi entrenamiento, ese paso era indispensable, respondió Tsunade, asintiendo con una mezcla de admiración y sorpresa. Pero tus reservas de chakra son al menos 5 veces mayores que las mías. Eso no será un problema para ti.
Incluso entre los clanes Enju y Uzumaki, famosos por sus enormes reservas de chakra, muy pocos podían igualar a Kiyoshi a su edad. Quizás solo el antiguo Jinchuriki del zorro de 9 colas o el primer Hokage en su juventud podían compararse. Con apenas 10 años, sus reservas se habían más que triplicado en los últimos 2 años. Según la estimación de Tsunade, tenía al menos 5 veces más chakra que ella, sin contar el que había empezado a almacenar con el sello Jin. Era casi monstruoso. Eso es una gran noticia, dijo Kiyoshi, sonriendo mientras se acomodaba para comenzar su entrenamiento bajo la guía de Tsunade. Se sentó con las piernas cruzadas, concentrado, con las manos formando sellos. En su mente, podía sentir el flujo constante y suave de su chakra desplazándose por su red interna. Poco a poco, una parte de ese chakra fue absorbida hacia un punto, formando un estanque profundo como un abismo dentro de sí mismo. Menos de media hora después, una marca en forma de diamante apareció en su frente. Los ojos de Tsunade se entrecerraron con asombro. Una vez más, el progreso de Kiyoshi era increíble. A ella le había tomado mucho tiempo y esfuerzo dominar el sello Jin, pero Kiyoshi lo había logrado con sorprendente facilidad. Esto no va a funcionar, Tsunade-nee, dijo Kiyoshi, con una expresión resignada. El sello Jin no puede almacenar suficiente chakra. A este ritmo, se llenará demasiado rápido. El sello Jin era útil como una reserva adicional, pero incluso con sus altísimos niveles de chakra, suficientes para sobrepasar a la mayoría de los ninjas de nivel Kage, sus futuros enemigos estarían en una liga completamente distinta. Seres que apenas podían ser llamados humanos, más parecidos a Bijus con forma humana. Tal vez incluso el mismísimo 10 colas. Así que, aunque el sello Jin sería más que suficiente para otros, para él resultaba insuficiente. No hay nada que hacer. Simplemente tienes demasiado chakra. Tsunade se encogió de hombros, aunque sonreía con aprobación. Aún así, creo que esto es lo bastante bueno para ti. Muy bien, sigan practicando el jutsu del sello Jin y la fuerza de los 100 sellos, añadió, dándose la vuelta. Si tienen preguntas, vengan a buscarme. Con eso, Tsunade se marchó para ayudar a Karin con su propio entrenamiento. Ella sabía lo especial que era Kiyoshi. Un talento como el suyo jamás se limitaría al ninjutsu médico, y no quería que su influencia lo restringiera de ninguna forma, especialmente cuando aún existía la posibilidad de que Uchiha Madara estuviera vivo, oculto como una serpiente venenosa, tramando algo en las sombras. Si Madara realmente había sido corrompido por la tablilla del santuario Uchiha, supuestamente dejada por el sabio de los 6 caminos, y su objetivo era recolectar a todas las bestias con cola para convertirse en el Jinchuriki del 10 colas y lanzar el Tsukuyomi infinito, entonces Kiyoshi era quizás el único que podría detenerlo. Por eso, Tsunade había tomado una decisión importante. Karin, con su linaje Uzumaki y talento nato para el ninjutsu médico, sería su sucesora. Entendido, respondió Kiyoshi con una sonrisa. Recordó que, en la línea temporal original, cuando Sakura entrenó el jutsu de la fuerza de los 100 sellos, creó una reserva secundaria de chakra, un tanque auxiliar, alrededor del estanque principal para extraerlo más eficientemente. Tal vez él podía ampliar esa idea y crear un lago aún más grande, vasto como un océano. Lo que sería imposible para otros, para Kiyoshi era más que factible. Su confianza se basaba no solo en su talento, sino también en la sabiduría y el conocimiento del clan Uchiha que había absorbido y transformado en su propia fuerza. 3 días después, Tierra del Agua Caliente. En lo alto de una colina pintoresca, un grupo de 4 personas y un cerdito observaban la silueta de un pequeño pueblo a lo lejos. ¡Wow! ¿Así que esta es la Tierra del Agua Caliente? Tsunade, que ya había estado allí, sonrió con nostalgia. Aquí hay al menos media docena de fuentes termales alineadas en una sola calle. Incluso las posadas son balnearios. Este lugar es famoso por sus aguas termales naturales subterráneas, agregó. Hay un dicho aquí, si cavas lo suficientemente profundo en cualquier lugar, encontrarás aguas termales humeantes. Increíble. Exclamó Karin, con los ojos brillando de emoción. Casi sin poder contenerse, se colgó la bolsa de hierbas al hombro y salió corriendo. Vamos, tontón. Oink, oink. Espera, Karin. Shizune intentó mantener la compostura de hermana mayor, pero sus pasos apurados delataban su entusiasmo. Kiyoshi lo siguió sonriendo, y ni siquiera Tsunade los regañó. Pronto, llegaron al pueblo. Sin embargo, al ver las tiendas con letreros de baños termales y tantos carteles de cerrado, no pudieron evitar sentirse confundidos. ¿Por qué hay tan poca gente?, preguntó Karin, frunciendo el ceño.
Y todos parecen tener prisa, como si huyeran de algo. No era así antes, murmuró Tsunade, intrigada. Este lugar solía estar lleno de vida. Busquemos alojamiento y algo de información, sugirió Kiyoshi. Encontraron una posada con aguas termales que aún seguía abierta. 3 habitaciones con camas suaves y una buena cena, por favor, pidió Kiyoshi al golpear el mostrador. Despertó al posadero, un hombre corpulento y soñoliento, y añadió, también una fuente termal privada. Nada de baños compartidos con extraños. Karin solía compartir habitación con Shizune, así que solo necesitaban 3 habitaciones. ¿Alojamiento? El posadero se animó al ver nuevos clientes y rápidamente comenzó a atenderlos. ¿Son forasteros? Sí, acabamos de llegar, respondió Tsunade. ¿Por qué está tan tranquilo aquí? Recuerdo que era mucho más animado. ¿Ha pasado algo? El posadero frunció el ceño mientras registraba la reserva. Últimamente, las cosas han estado inquietantes, dijo con voz baja. Es mejor no salir solo, ¿qué? Karin y Shizune lo miraron, alarmadas, pero con Tsunade, una de las legendarias Sannin, y Kiyoshi, que ocultaba un poder inmenso, no había necesidad de temer. Todo es culpa de ese culto, el culto a Hachin. Mientras los conducía a sus habitaciones en el piso superior, el posadero suspiró. Llevan meses apareciendo cadáveres, personas asesinadas de formas horribles. Siempre están solas cuando los encuentran. ¿Qué? Karin preguntó, horrorizada. ¿Quién está detrás de esto? Tsunade, Kiyoshi y Shizune intercambiaron miradas sombrías. Nadie ha visto al asesino, pero en cada escena aparece el símbolo del culto a Hachin. Dicen que incluso el señor de la ciudad contrató a ninjas de Yugakure para atraparlo, pero también fueron asesinados. El culto a Hachin. Murmuró Kiyoshi, entrecerrando los ojos. ¿Sería el mismo culto del que provenía Idan, el inmortal? Según recordaba, Idan fue un ninja renegado de Yugakure, antes de unirse a Akazuki. Todo esto ha asustado a los turistas. El negocio está muerto, concluyó el posadero con un suspiro amargo. Capítulo 76, Aguas termales, parte 1. Me alegra tener clientes, pero les aconsejo que se marchen lo antes posible, advirtió el posadero con una sonrisa tensa. Por supuesto, el depósito de 3 días no es reembolsable. Dentro de la posada, después de asignar habitaciones para todos, el hombre se dio media vuelta y se retiró, yendo a convocar a su dominante esposa para que sirviera como anfitriona del grupo, especialmente para Tsunade y sus acompañantes, y también para preparar el banquete especial que Kiyoshi había solicitado. Ya basta de eso, dijo Kiyoshi mientras dejaba su mochila a un lado y estiraba los brazos con un suspiro. Vamos primero a disfrutar de las aguas termales y de una buena comida, y después iremos a encontrarnos con ese lunático del culto de Hachin. ¿Sabes dónde está ese asesino? Preguntó Karin, sorprendida. Kiyoshi tocó suavemente la frente de la chica y suspiró con una leve sonrisa. ¿No te enseñé a sentir el chakra? En esta zona, basta con localizar cualquier presencia fuerte que no sea la nuestra, y probablemente nos llevará a él. Cuando el posadero había mencionado al culto de Hachin, Kiyoshi ya había activado su capacidad sensorial avanzada, detectando con facilidad una presencia de chakra inconfundible justo en las afueras de la ciudad. Simplemente había decidido ignorarla por el momento. Ah, cierto, dijo Karin, iluminándose al recordar. Sí, puedo encontrarlo. Formó sellos manuales rápidamente y activó su habilidad sensorial, el ojo mental de Kagura, que había despertado poco después de aprender a canalizar chakra. Se concentró, y lo localizó. Lo tengo, anunció emocionada, señalando hacia el sureste. Está a unos 5 kilómetros del pueblo. Buen trabajo, la elogió Kiyoshi con una sonrisa. Con la guía experta de Tsunade y los consejos constantes de Kiyoshi, Karin, que había comenzado a controlar el chakra a los 7 años, había progresado a un ritmo impresionante. En tan solo 2 años, ya superaba a muchos estudiantes protegidos de Konoha, dominando incluso el legendario ojo mental de su clan, los Uzumaki. ¿Tan cerca? Murmuró Tsunade, frunciendo levemente el ceño. Aunque no era alguien particularmente compasiva, despreciaba los asesinatos sin sentido que cometían esos fanáticos religiosos. ¿Deberíamos intervenir? Preguntó Shizune, abrazando a Tonton mientras miraba a Tsunade en busca de dirección. Sigamos con el plan de Kiyoshi, respondió la Sannin, lanzándole una mirada de reojo con ligera molestia. Puedo notar que tiene las manos ansiosas por pelear.
Está esperando un oponente digno. Durante los 2 años de entrenamiento extenuante, Kiyoshi se había vuelto terriblemente fuerte. Sus clones de madera, que antes eran una amenaza para él, ahora eran derrotados con facilidad, incluso en grandes cantidades. Su taijutsu, combinado con su fuerza monstruosa, lo convertía en un oponente aterrador. Incluso Tsunade tenía dificultades para seguirle el ritmo en combate cuerpo a cuerpo. ¿Y en ninjutsu? Después de verlo integrar con soltura chakra de elemento viento en el Rasengan, creando el temido Phtón, Rasen Shuriken, Tsunade había perdido todo interés en entrenar con él en ese tipo de técnicas. No quería que la venciera con tanta facilidad frente a los demás, después de todo, era una de los legendarios Sannin. ¿Cómo conservaría su dignidad como maestra si su aprendiz la superaba en todos los campos? Poco después, una mujer amable y sonriente los condujo a la sección trasera de la posada, donde se encontraban las aguas termales privadas. Como eran los únicos huéspedes, se les concedió el acceso a la piscina termal más grande, un espacio amplio, tranquilo y relajante. Ah, esto es increíble. Dentro del baño de mujeres, la niebla flotaba suavemente alrededor de Karin, Shizune y Tsunade. Las tres estaban sumergidas en el agua caliente, con los ojos cerrados y sonrisas de satisfacción en el rostro. Kiyoshi, ni se te ocurra mirar. Advirtió Karin desde el otro lado de la pared, lanzando una mirada hacia el lado masculino, donde él estaba recostado perezosamente. Sus mejillas estaban sonrojadas, quizás por el calor. Tranquila, Karin. No me interesa tu figura, respondió Kiyoshi con los ojos en blanco y una sonrisa burlona. Si pudiera echar un vistazo, sin duda vería a Tsunade Nee, pervertido. Murmuró Karin, bajando la mirada hacia su propio cuerpo aún sin desarrollar, para luego mirar a su maestra. Tsunade, con su figura impresionante, flotaba con naturalidad en el agua. Karin apretó los puños con frustración, el rostro rojo de vergüenza y molestia. Kiyoshi, intervino Tsunade, con una sonrisa peligrosa y voz calmada, si siquiera piensas en escabullirte con uno de tus raros jutsus, prepárate. Aunque no podía verlo desde su lado, confiaba plenamente en las habilidades sensoriales de Karin. Si él intentaba algo, lo detectaría enseguida. J.E. Kiyoshi, ¿te arrepientes de haberle enseñado a Karin a dominar el ojo de la mente de Kagura? Bromeó Shizune, riendo mientras se sumergía aún más en el agua. Sabía perfectamente cuánto admiraba Kiyoshi a Lady Tsunade. Incluso Tsunade había dejado de verlo como un niño más del grupo. Las mejillas de Tsunade se sonrojaron levemente. Después de todo, Kiyoshi solía usarla como almohada personal durante los viajes y nunca se conformaba con simplemente descansar. ¿De verdad tenía que mordisquearla mientras dormía? Kiyoshi frunció los labios, cerró los ojos y se hundió más en el agua, optando por no responder. La idea de perder a su almohada de cuerpo y esos melones que solían estar al alcance de su mano y que ahora estaban completamente fuera de su alcance, le provocaba una leve punzada de frustración. Si no fuera por los pocos límites que aún se imponía a sí mismo, y por su necesidad de crecer un poco más, quizás ya habría llevado sus pensamientos más allá de una simple fantasía, pero aún así, no pudo evitar pensarlo. La figura de Tsunade realmente es de otro nivel. Capítulo 77. Espécimen Inmortal 2. Cuando el sol se ocultó, el crepúsculo tiñó el bosque de un brillo dorado. Bajo los árboles, un joven de apariencia llamativa yacía despreocupadamente, con una mezcla de aburrimiento y malicia en su expresión. A su lado, descansaba un arma inusual, una guadaña de 3 hojas rojas unidas, como un emblema de muerte. Otro día aburrido, bostezó Idan, preguntándose si esa noche sería buen momento para hacer otro sacrificio en nombre de su dios. Justo entonces, varias figuras emergieron entre los árboles y se detuvieron al verlo. Frente a ellas no estaba el lunático ensangrentado que esperaban, sino un joven que parecía más relajado que peligroso. ¿Ese era realmente el temido fanático del dios Hachin? Después de un baño caliente y una buena comida en la tierra de las aguas termales, Tsunade, Karin, Shizune y Kiyoshi habían llegado hasta este bosque, motivados principalmente por la insistencia de Karin. Sin embargo, la escena que encontraron era todo lo contrario a lo que habían anticipado. Idan alzó una ceja curioso al verlos aparecer. Se levantó con calma, tomó su guadaña y dirigió una mirada interesada primero a Tsunade, luego a Shizune, Kiyoshi y Karin. Con una amplia sonrisa, exclamó: 2 hermosas damas y 2 jóvenes prometedores. ¿Por qué no se unen todos a la fe del señor Hachin?
La religión de Hachin, replicó Karin con los ojos entrecerrados, dando un paso al frente. Así que tú eres el maníaco del que tanto hablan. Jamás me uniría a una secta tan repugnante como esa. No es una secta, protestó Idan, blandiendo su guadaña con fervor. Es libertad absoluta. Puedes hacer lo que quieras. Matar, torturar, destruir. Lord Hachin te perdona, incluso se complace en ello. No me interesa escuchar tus retorcidas creencias, respondió Tsunade con frialdad, apoyándose contra un árbol, los brazos cruzados. Lentamente giró la cabeza hacia Kiyoshi y dijo con tono tranquilo: Kiyoshi, encárgate tú. Entendido, respondió él, metiendo las manos en los bolsillos y caminando hacia Idan con paso relajado. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y anticipación. Después de todo, Idan era famoso por su supuesta inmortalidad. Conforme se acercaba, la tierra a su alrededor comenzó a agitarse. La hierba brotó más densa, y flores vibrantes florecieron inesperadamente bajo los pies de Idan. ¿Qué demonios?, murmuró Idan, sorprendido. Pero pronto sonrió con malicia, levantando su guadaña con ansias asesinas. Entonces los sacrificaré a todos al señor Hachin. Con un grito, se lanzó hacia Kiyoshi, cortando el aire con su guadaña carmesí. ¡Clang! Un gigantesco estaca de madera de hierro surgió del suelo, interceptando la guadaña. El impacto fue como el choque de dos metales, lanzando chispas en el aire. Kiyoshi no se había movido ni un milímetro. ¿Qué? Idan abrió los ojos incrédulo. Enredaderas gruesas brotaron entonces del suelo, moviéndose como serpientes. Idan retrocedió, cortando algunas con su guadaña, pero no fue suficiente. Las vides atraparon sus piernas, luego sus brazos, hasta que su cuerpo entero quedó suspendido en el aire, con los brazos abiertos en forma de cruz. La guadaña cayó de sus manos. ¡Maldita sea! ¡Suéltame!, gritó, enfurecido. Tsunade, Shizune y Karin miraron atónitas como el cuerpo de Idan comenzaba a cambiar. Su piel se volvió negra como la tinta, atravesada por líneas blancas que lo hacían parecer un demonio encarnado. Su rostro se contorsionó, convirtiéndose en una máscara monstruosa de odio. ¡Oh! Kiyoshi alzó una ceja con interés y cerró su puño. Las enredaderas se tensaron de golpe, drenando el chakra de Idan a gran velocidad. Este forcejeó brevemente, pero pronto su cuerpo quedó colgando, inerte. Una de las enredaderas más afiladas se deslizó hacia su pecho, y lo atravesó directamente, empalando su corazón. Idan escupió sangre, pero en lugar de morir, alzó la vista con una sonrisa desafiante. Maldito mocoso, si eres tan fuerte, mátame, gruñó con sorna. Soy inmortal. Ja ja ja, ¿qué? Karin y Shizune se quedaron boquiabiertas, mientras los ojos de Tsunade se entrecerraban con gravedad. Se acercaron para examinar el cuerpo herido de Idan. A pesar del agujero en el pecho y la sangre escurriendo por todo su cuerpo, todavía seguía vivo. Incluso sonreía como si aquello fuera un juego. ¿De verdad eres inmortal?, preguntó Kiyoshi, chasqueando los dedos. Nuevas enredaderas surgieron, sus puntas afiladas como cuchillas. Idan gritó mientras su cuerpo era atravesado, la sangre salpicaba por todos lados. Una de las vides envolvió su guadaña caída, la alzó en el aire y la dejó caer con precisión quirúrgica. ¡Chac! La cabeza de Idan rodó por el suelo. ¡Hijo de! Me cortaste la cabeza, gritó la cabeza cercenada, sus ojos inyectados de odio mirando a Kiyoshi con furia. Duele, maldito. Te odio. Pero tras unos segundos, el dolor pareció disiparse y en su lugar apareció una sonrisa sádica. Te lo dije. Lord Hachin me protege. No puedes matarme. Incluso decapitado, murmuró Karin, con la cara pálida. Esto es una locura. Este tipo es realmente inmortal, susurró Shizune, su voz temblando. Tsunade se acercó y colocó su palma sobre el torso ensangrentado de Idan, infundiéndole chakra médico mientras analizaba su cuerpo. Su fisiología está completamente alterada, murmuró con el ceño fruncido. Esto no es humano. Mientras Tsunade examinaba los tejidos anómalos, una enredadera levantó la cabeza cercenada de Idan, dejándola colgando frente a Kiyoshi. Este sonrió con ojos brillantes, como si hubiera encontrado un tesoro. Un espécimen como este es un hallazgo único, un sujeto inmortal, perfecto para todo tipo de experimentos. No importa cuántas veces lo destruyas, no morirá. El sujeto ideal para un investigador. Capítulo 78. Técnicas secretas. Mocoso.
aunque me hayas devuelto la cabeza, no creas que te lo perdonaré. Idan se mostró furioso al ver que Kiyoshi le había recolocado la cabeza y hasta había utilizado ninjutsu médico para tratarlo. Con su habitual arrogancia, se burló. Si te unes al culto de Hachin, el señor Hachin estaría encantado. Pero, en el momento siguiente, su expresión cambió drásticamente. Kiyoshi, luego de reinsertar la cabeza de Idan en su lugar, metió la mano en su bolsa ninja y sacó un pergamino de almacenamiento. Observó detenidamente a Idan, quien estaba fuertemente atado con enredaderas y forcejeaba ferozmente. Kiyoshi sonrió. Los pergaminos de almacenamiento normalmente no pueden contener seres vivos, pero tú, con tu cuerpo inmortal, no morirás por asfixia, ¿verdad? Tú, maldito bastardo. En un instante, el humo llenó el aire. El pergamino se desenrolló, revelando un complejo patrón de técnicas de sellado. En el centro se formó una figura humana a escala, una representación perfecta de Idan. Mocoso. Tsunade y Shizune se quedaron sin palabras al ver la técnica de Kiyoshi. Un ninja común se habría aterrado ante un enemigo como Idan. Pero Kiyoshi lo trataba como un espécimen de laboratorio. Experimentos como este no se consiguen todos los días. Matarlo directamente sería un desperdicio, dijo encogiéndose de hombros. Podía incinerar o desmembrar a Idan si quería. Pero, ¿dónde más encontraría un sujeto inmortal para experimentar? Ahora es tu turno. Con una sonrisa, Kiyoshi pisoteó el suelo con fuerza. ¡Boom! La tierra se sacudió violentamente. Ante la mirada atónita de Tsunade, Karin y Shizune, una figura fue expulsada del suelo por una columna de tierra. En un parpadeo, varias enredaderas lo atravesaron. Era Zetsu blanco. ¿Cómo me detectaste?, preguntó con incredulidad, clavando la mirada en Kiyoshi. Y además, tienes elemento madera. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Tsunade, frunciendo el ceño. Karin sintió un escalofrío. Es repugnante. Kiyoshi no se inmutó. Eres bueno escondiéndote. Pero yo soy parte de la naturaleza misma. Tu aura ya está marcada. Encontrarte es sencillo. Sus ojos se tornaron carmesí, oscuros y penetrantes. Zetsu blanco apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de quedar atrapado en un genjutsu. Dime tu propósito, ordenó Kiyoshi. Sin resistencia, Zetsu respondió mecánicamente. El cuerpo principal nos ordenó localizar al loco de la tierra del agua caliente. Un grito resonó cuando las enredaderas perforaron su cuerpo, envolviéndolo y consumiéndolo en segundos. Así que lo estaban rastreando. Kiyoshi se frotó la barbilla, pensativo. Tenía sentido. Las atrocidades cometidas por Idan, dejando cadáveres a su paso, debieron alertar a muchas fuerzas. Probablemente Akatsuki aceptó una misión para capturarlo, o bien, vieron potencial en él como recluta. Bien, ahora que esto está resuelto, volvamos, indicó Tsunade, señalando el pergamino en manos de Kiyoshi. Estudiaremos a ese tipo después. Entendido. Kiyoshi sonrió, como si sintiera algo a lo lejos, antes de seguir a Tsunade y los demás. Sin embargo, poco después de marcharse, una figura idéntica a Kiyoshi emergió del suelo. Zumbido. Frente a él apareció otra figura, envuelta en una capa negra, arrodillada con respeto. Señor Kiyoshi. El hombre llevaba gafas oscuras. Su rostro permanecía impasible, aun con insectos arrastrándose por él. Cualquiera que lo conociera sabría de inmediato quién era, Aburame Tatsuma, antiguo miembro de Raíz y subordinado leal de Danzo. Incluso Orochimaru lo habría reconocido de inmediato. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó Kiyoshi. Para evitar que sus tratos con Danzo salieran a la luz, Kiyoshi había usado el Koto Amatsukami para controlar al leal Tatsuma, un shinobi extremadamente competente. Sí, todo está aquí, respondió Tatsuma, entregándole 2 pergaminos de almacenamiento. Uno contenía las técnicas secretas de los clanes Yamanaka, Nara y Akimichi, todos los sellos y jutsus de Root disponibles. Además, agregó Tatsuma con respeto, incluye todas las técnicas prohibidas desarrolladas por el segundo Hokage. En el segundo pergamino hay cadáveres de varios shinobis con diferentes Kekkei Genkai, así como muestras de ADN de antiguos Kage de las principales aldeas, como ordenaste. Con un tono más sombrío, continuó. Lamentablemente, fuera del ex-Hokage de Konoha, solo conseguimos los restos del segundo Kazekage, Chamon, el segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu, el segundo Tsuchikage, Mu, y el tercer Raikage. Y el jutsu de reencarnación del mundo impuro, también está incluido. Junto con la técnica del dios del trueno volador, la transformación espiritual y las 8 puertas. Para reunir estas muestras de ADN, Root había enviado escuadrones élite a infiltrarse en las aldeas ocultas. Incluso profanaron tumbas. Muchos agentes no regresaron.
Despedido, dijo Kiyoshi finalmente. Sí, mi señor. Capítulo 79. Apuesta de almohada. Dentro de la posada, Kiyoshi tomó los 2 pergaminos que le entregó su clon de madera y una leve sonrisa apareció en su rostro. Desplegó el pergamino de almacenamiento, revelando una colección de técnicas secretas, jutsus prohibidos y artes de sellado. Su contenido era deslumbrante. Técnicas secretas del clan Yamanaka, técnicas del clan Nara, técnicas del clan Akimichi, las 8 puertas, técnica de transformación espiritual, técnica del dios del trueno volador, Edo Tensei, jutsus de sellado como el sello triangular, el sello de los 5 elementos, el método de sellado maligno, el sello de los 4 símbolos, su versión inversa, el sello maldito de raíz y el sello de automaldición. Pero la colección de técnicas de sellado de Danzo es, en última instancia, limitada, reflexionó Kiyoshi, dejando a un lado las demás técnicas y enfocándose únicamente en los jutsus de sellado. Concentrado, murmuró para sí. Los verdaderos miembros del clan Uzumaki aún tienen un dominio más completo de estas artes. Un golpe sonó en la puerta. Kiyoshi, soy yo. La voz era de Tsunade. Tsunade Nee, ¿estás aquí?, respondió él, abriendo la puerta con una sonrisa al verla parada frente a él. Pervertido, te escondes solo en tu habitación. Pensé que estarías estudiando con entusiasmo a ese cultista de la fe Hachin con su supuesta inmortalidad, le dijo mientras entraba, echando un vistazo a la habitación. Su mirada se posó en los pergaminos esparcidos. Frunció el ceño. ¿Te dio todo esto Danzo? Estas valiosas técnicas de sellado no tenían precio. Si el mundo shinobi se enteraba, causaría un caos. Asintió Kiyoshi, y luego, estirándose con tranquilidad, agregó, ese Hachin puede esperar. Ahora estoy más interesado en dominar estas técnicas de sellado. Recuerdo que una vez mencionaste que tu elemento madera es único, que puedes absorber habilidades con una sola gota de sangre de alguien con Kekkei Genkai, dijo Tsunade, fijando su mirada en él. No creo que vayas a abandonar esa supuesta inmortalidad. Ella conocía bien a su discípulo, supo que no ignoraría algo tan raro como lo de Idan. Sí, intenté absorber algo de su sangre, admitió Kiyoshi encogiéndose de hombros. Pero no funcionó, no mostraba decepción. Había sospechado que la inmortalidad de Idan iba más allá de lo físico. Podía ser herido, sentir dolor, incluso ser desmembrado, y seguir vivo. Shikamaru lo había hecho volar por los aires y aún así no murió. Era probable que un jutsu prohibido de la religión Hachin atara su alma completamente a su cuerpo. La verdadera fuente de esa inmortalidad, y si realmente provenía de su dios, seguía siendo un misterio. Incluso lograste integrar perfectamente el Kekkei Genkai de los Uchiha, comentó Tsunade arqueando una ceja. Entonces, esa inmortalidad probablemente no es un Kekkei Genkai. Pensé lo mismo, asintió Kiyoshi. Levantó su mano derecha. De ella comenzaron a brotar fragmentos de madera, que rápidamente tomaron forma, eran clones de madera, formándose uno tras otro. Kiyoshi lo señaló. Les dejo las técnicas de sellado. Está bien, lo tengo, respondió uno de los clones mientras los demás se distribuían por la sala. Tsunade lo observó en silencio, sin ocultar su sorpresa. Entonces, Kiyoshi sacó otro pergamino y se lo mostró. Tsunade Nee, este te resultará familiar, ¿verdad? Tsunade lo tomó, lo abrió, y sus ojos se contrajeron. El jutsu del dios del trueno volador. No esperaba que Danzo te diera esto. Conocía ese jutsu demasiado bien. Había sido creado por su tío abuelo, Tobirama Senju. Con él, derrotó a Izuna Uchiha, el hermano de Madara. Más adelante, Minato Namikaze lo perfeccionó, y se convirtió en el destello amarillo de Konoha, el shinobi más rápido de su era. Ni ella, ni Jiraiya, ni Orochimaru, ni siquiera el tercer Hokage habían logrado dominarlo. Este jutsu espacio-temporal de rango S requería un talento especial. Solo Tobirama y Minato lo habían dominado. Si eres tú, quizás puedas aprenderlo, dijo Tsunade con una sonrisa. Ella creía plenamente en el talento de Kiyoshi. ¿Cuánto tiempo crees que me llevaría a dominar la primera etapa?, preguntó él con una sonrisa confiada. Sabía que tenía una afinidad innata con los jutsus de espacio-tiempo. Su Mangeki Sharingan, Onamuchi, ya poseía un poder similar. Tsunade pensó por un momento. Aunque aprendes rápido los jutsus normales, el dios del trueno volador es mucho más complejo que una técnica de invocación. Incluso Minato tardó un mes en dominar la primera etapa. Diría que tú necesitarías al menos un día o dos. ¿Un día o dos? Kiyoshi sonrió. Sus ojos brillaron con picardía. ¿Qué tal una apuesta? ¿Qué quieres apostar?
Tsunade lo miró con una sonrisa burlona. Todavía hay tiempo, murmuró Kiyoshi, confiado. Si logro dominar la primera etapa del dios del trueno volador en 3 horas, me dejarás usarte como almohada esta noche, Tsunade Nee. Ella lo miró, incrédula. Por supuesto, añadió él, si no lo logro, te daré 5 millones de rayo para que te diviertas en la casa de apuestas. Originalmente iba a decir 2 horas, pero se contuvo. 3 eran más seguras. 3 horas. Repitió Tsunade, sus cejas temblando ligeramente. La confianza de Kiyoshi la hizo dudar. 5 millones eran una tentación difícil de resistir. Eres demasiado arrogante, murmuró. Aunque sabía que su alumno era excepcional, ni siquiera Orochimaru logró aprender ese jutsu, y Minato era considerado un prodigio sin igual. Pero al final, suspiró. Muy bien, apostemos. Después de todo, ya había dejado que este chico se saliera con la suya más de una vez, y seguía siendo un niño de 10 años. No había nada que perder. Estaba segura de que ganaría esta. Capítulo 80. El problema de Tsunade. JE. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Kiyoshi. Miró con confianza a Tsunade, quien había aceptado con entusiasmo la apuesta, sus ojos brillaban con diversión. Tsunade Nee, tú misma lo dijiste. No te arrepientas ahora, dijo él. Está bien, respondió Tsunade, cruzando los brazos y mirándolo desafiante. Veamos cómo pretendes dominar el jutsu del dios del trueno volador en solo un par de horas. Tsunade lo miró escéptica. Recordó que el cuarto Hokage fue el más talentoso de todos los Hokages en la historia de Konoha. Y eso sin contar los linajes especiales de los clanes Uchiha, Senju o Uzumaki. Si no hubiera muerto joven, sus logros podrían haber rivalizado incluso con los de mi abuelo, añadió. Como princesa del clan Senju, Tsunade estaba acostumbrada a ver innumerables genios y había desarrollado un ojo perspicaz. Aún así, ni siquiera ella podía negar la brillantez del cuarto Hokage, Minato Namikaze, un talento excepcional que aparece una vez cada siglo, con un carisma que pocos podían igualar. Fue realmente trágico que falleciera tan pronto. Será mejor que estés preparado para sorprenderte, respondió Kiyoshi con una sonrisa inquebrantable. Reconocía el genio del cuarto Hokage, pero creía que sus propias habilidades podrían superar incluso las de Minato. Además, tenía una ventaja que el cuarto Hokage no poseía, una inmensa cantidad de chakra. Kiyoshi se sentó y desplegó el pergamino del jutsu del dios del trueno volador frente a él, estudiándolo palabra por palabra. Si este fuera el pergamino de los sellos, reflexionó Tsunade, podría haber notas del propio Minato sobre cómo entrenar esta técnica. Pero con Hiruzen ya en guardia, Danzo ya no tendría acceso al pergamino de los sellos. Se rió para sí misma, consciente de que, con las habilidades de comprensión de Kiyoshi, si tuviera acceso a las notas de Minato, probablemente podría dominar la técnica en poco tiempo. Me estás subestimando, Tsunade Nee, dijo Kiyoshi, con la mirada fija en el pergamino, profundamente concentrado. Pasó casi media hora leyendo y absorbiendo cada detalle, grabando mentalmente las complejidades de la técnica. Está bien, declaró Kiyoshi finalmente con una sonrisa. Se dirigió hacia la ventana, la abrió y miró a Tsunade con una sonrisa juguetona. Hasta pronto, sensei. Será mejor que me esperes. Antes de que ella pudiera responder, él salió corriendo hacia la distancia. Ese pequeño pervertido, murmuró Tsunade, mientras su párpado se movía ligeramente. Ella ya había sido consciente desde hacía tiempo de la audacia de Kiyoshi a la hora de coquetear, pero esto. No había esperado que él realmente dirigiera sus bromas descaradas hacia ella. No es que no hubiera notado sus intenciones. Kiyoshi nunca había intentado ocultar su atracción por su mentor. En ese momento, un clon de madera que practicaba una técnica de sellado de bajo nivel levantó la cabeza y se rió entre dientes. Oye, Tsunade-sensei, sabes que el verdadero Kiyoshi te tiene mucho cariño, ¿verdad? Tsunade suspiró, sintiendo un creciente dolor de cabeza. Un niño pequeño entrando en la pubertad es uno de los peores problemas, pensó. Contrariamente a lo que otros podrían pensar, Tsunade y Dan no fueron nunca realmente cercanos, simplemente conocidos. Ella nunca había tenido novio, y no es que se opusiera al matrimonio, simplemente nunca había encontrado a nadie que despertara su interés. Siendo una de los Anin y miembro de un clan distinguido, tenía estándares excepcionalmente altos. Pocos, si es que alguno, los había alcanzado. Con su confianza en su propio atractivo, era muy consciente de lo atractiva que era para los hombres, especialmente para alguien como Kiyoshi, que estaba a punto de atravesar la pubertad. No es que Kiyoshi fuera desagradable a la vista, ni mucho menos.
Hasta el día de hoy, Tsunade no se había topado con nadie más impactante que él. Ni siquiera los Uchiha podían igualar su atractivo ni su carisma sutil e indefinible. En términos de fuerza, Kiyoshi era prácticamente un prodigio del más alto orden. Ni siquiera necesitó pelear con él para saber que podía desafiarla sin esfuerzo. Poseía una personalidad estable y equilibrada, tranquila, sabia, pero con una calidez gentil, cualidades que Tsunade encontraba raras. Él era, en muchos sentidos, el compañero ideal con el que ella había soñado en su juventud. Pero él era su alumno, y ella, bueno, ya no era joven. Actualmente, de entre 40 y 50 años, Tsunade prácticamente podría ser su abuela en términos de diferencia de edad. Durante la brutal época del periodo de los reinos combatientes, una esperanza de vida promedio de 30 años no era inusual, especialmente entre los shinobi, quienes enfrentaban batallas de vida o muerte desde una edad temprana. En aquella época, se esperaba que muchas personas se casaran y tuvieran hijos a principios de la adolescencia para continuar su linaje. Tsunade se masajeó las sienes, exhalando suavemente. Necesitaba descubrir cómo guiar adecuadamente a este chico antes de que se encariñara más con él y se desviara del camino. Ciertamente no podía evitar a su discípulo todo el tiempo. Si dejaba que Kiyoshi regresara solo a la aldea ahora mismo, dudaba que pudiera relajarse. Ella lo conocía demasiado bien. Probablemente se reemplazaría con clones de madera para hacer misiones y en su lugar se enterraría en técnicas prohibidas, utilizando todos los recursos que la raíz de Danzo tenía para ofrecer. Con el tiempo, el entorno podría incluso distorsionar su forma de pensar. ¿Por qué no puede simpatizar con Karin o incluso con Shizune?, murmuró Tsunade. Tenía que admitir que el extraordinario encanto de Kiyoshi era difícil de resistir. Incluso ella, a veces, casi había caído bajo su hechizo. No es de extrañar que Karin se hubiera enamorado perdidamente de él. Kiyoshi, que conocía muy bien sus sentimientos, a menudo se burlaba de ella solo para mantenerla bajo control. E incluso Shizune, en alguna ocasión, había mirado a Kiyoshi con cierta intensidad. Esta situación es un desastre, murmuró Tsunade, frotándose la frente. ¿Podría realmente? Miró a los clones de madera, quienes estaban absortos en la práctica de las técnicas de sellado. De repente, una revelación la golpeó y su rostro palideció. Oh, no. Me engañaron. Olvidé que tiene la fuerza de los 100 sellos. Sus reservas de chakra son más que suficientes para usar el jutsu de clones de sombras múltiples y practicar el dios del trueno volador. Con razón no había dispersado sus clones de madera para conservar chakra. Ella había asumido que sus clones no serían de mucha ayuda con un jutsu con tanto consumo de chakra como el dios del trueno volador, pero había subestimado la magnitud de las reservas de chakra de Kiyoshi. A diferencia de ella, él no necesitaba 3 años para almacenar chakra. Una terrible premonición la golpeó. ¿Podría ser que Kiyoshi realmente lograra dominar el desafiante jutsu del dios del trueno volador en solo 3 horas?